¿Pueden ver la pantalla? Sí. Hola. Hola, vale, muchas gracias. Listo, amigos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a mantener los micrófonos en silencio. La idea es hacer este webinar, esta parte, digamos, de la charla magistral, y al final sí voy a responder preguntas para que podamos aprovechar mejor el tiempo, ¿vale? Entonces, las preguntas que vayan sintiendo, las tienen ahí, las anotan y al final las podemos ir resolviendo y compartiendo. ¿Listo? Comenzamos entonces este espacio, un webinar más desde Ritual Fungi. Mi nombre es Lina Cáceres y les doy la bienvenida por estar en esta noche acá presentes y poder compartir sobre microdosis de psilocibina, que es el tema que nos encanta, y poder seguir profundizando cada vez más en este tema tan importante, de manera que podamos tener un uso cada vez más, digamos que certero y profesional de esta herramienta terapéutica, ¿vale? Entonces comenzamos. El tema que voy a tratar en este webinar es herramientas complementarias que podemos introducir, que podemos aplicar a nuestro tratamiento de microdosis de psilocibina. Así que bueno, espero que de aquí en adelante las personas que están viendo este webinar y que ya están en sus procesos de microdosificación puedan aplicar lo que les voy a contar en este webinar. Para quienes no me conocen, sí, que creo que la mayoría me conocen, pero para quienes no me conocen, pues mi nombre es Lina Cáceres. Yo soy cofundadora junto con Mari Giraldo de Ritual Fungi, una plataforma que está dedicada a llevar este mensaje de la psilocibina y cómo lo podemos usar de una manera profesional, contenida, segura, para trabajar nuestros procesos emocionales, psicológicos, espirituales, etc. Pues soy bióloga, graduada de la Universidad Industrial de Santander, acá en Bucaramanga. Además de eso, pues soy terapeuta desde hace bastante tiempo, con un enfoque transpersonal y humanista, biodescodificadora, facilitadora también de una terapia de respiración llamada Reverting o respiración holotrópica, consteladora familiar, psiconauta y caminante de las medicinas ancestrales por más de 13 años, investigando de manera personal todos estos estados expandidos de conciencia y también cómo se pueden aplicar en la vida de uno para avanzar, crecer, evolucionar, convertirnos cada vez más en mejores versiones de nosotros mismos, ¿cierto? Y pues terapeuta psicodélica, así como englobando todo lo anterior. Entonces, comenzamos. Recordarles, las personas que ya han estado en los otros webinars, pues tienen muy clara esta parte porque ya tuvimos un webinar en donde hablé específicamente qué era la microdosificación, pero pues recordarles qué significa, ¿no? Microdosificarse. Significa que vamos a tomar dosis muy bajas de una sustancia psicodélica. En este caso estamos hablando de psilocibina, pero podría ser de cualquier otra sustancia como LSD o DMT, en este caso pues yagé. Algunas personas hacen microdosificación con yagé, con LSD, incluso con MDMA también se podría hacer. Entonces, ¿cómo se descubrió que se puede llegar a acceder a beneficios tomando estas sustancias, pues también estos enteógenos de una manera
digamos que parcionada, ¿sí? Como más fragmentada durante un tiempo prolongado y de esa manera recibir beneficios que no nos hagan entrar en estados alterados, en estados expandidos, mejor dicho, me gusta más decir estados expandidos de conciencia, que no nos permitan hacer nuestras actividades diarias, ¿verdad? Que sería como el tema con una dosis alta de alguna de estas sustancias. Entonces, tomamos dosis pequeñas, fraccionadas de esta sustancia por debajo del umbral de lo psicodélico para recibir los beneficios adicionales, como es la sensación de bienestar, la regulación también de nuestros niveles de serotonina, sensaciones de apertura emocional, empatía y bienestar en general, que es lo que estamos buscando. Eso sería microdosificarse, en este caso pues con psilocibina. La microdosificación tiene como 3 pilares muy importantes para mí. Yo considero que son como 3 aspectos muy importantes que uno debe tener en cuenta cuando empieza este proceso. Y lo más importante es el propósito, ¿sí? ¿Cuál es la razón principal por la cual yo decidí un día, creo que esta herramienta de terapia, digamos, fórmula, me puede ayudar a mí a trabajar algún aspecto que necesito trabajar o que ya he venido trabajando en terapia, en psicoterapia, con mi psicólogo, de manera personal, porque ya me he dado cuenta y siento que tal vez las microdosis pueden ayudarme a tal cosa, ¿sí? Vengo por un proceso de depresión, ansiedad, y siento que las microdosis me pueden ayudar a trabajar mi depresión, trabajar mi ansiedad, conectar con mi creatividad, conectar con mi ser interior, con mi esencia, entenderme más, profundizar en mí, meditar mejor. Bueno, cada uno debe tener un propósito personal. No es como voy a tomarme esa pastilla porque, wow, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Simplemente me la voy a tomar por moda, porque últimamente pues esto se ha convertido también en una especie de boom mediático alrededor de estas sustancias. Entonces es importante también aterrizar un poco el propósito por el cual decidimos comenzar este tratamiento. Desde Ritual Fungi siempre hablamos de la importancia de tener un propósito y fijarlo desde el momento cero, la intención por la cual yo comienzo esto. Y más adelante les voy a explicar por qué es tan importante. Segundo pilar muy importante durante un proceso de microdosificación, observar, ¿sí? Estar muy atentos, atentas a lo que va surgiendo desde ustedes con este tratamiento de psilocibina, ¿vale? Y esa observación debe registrarse de alguna manera por medio de un diario, ¿sí? Una bitácora, en donde vayas llevando el registro de cómo te estás sintiendo, tanto emocionalmente como físicamente, qué cosas han cambiado, qué cosas has entendido, cuáles son tus grandes reflexiones, los insights que pueden llegar a presentarse cuando estás pasando por estos protocolos de microdosis de psilocibina. Entonces, un punto muy importante que sé que algunas personas no lo tienen en cuenta, y por eso es que este webinar es fundamental para todas las personas que quieran comenzar un tratamiento de microdosis. No se trata solamente de tomarse una pastilla y ya, como por experimentar y ver a ver qué pasa, ¿cierto? Esperando que solo la pastilla empiece a generar un montón de cambios y que me transforme en un nuevo ser, cuando realmente ni siquiera estoy en el momento presente, siendo consciente de lo que estoy haciendo, siendo consciente de que estoy en un tratamiento, ¿sí? En un proceso de terapia al cual estoy agregando una sustancia que va a hacer que se expanda de muchas maneras mi perspectiva sobre la vida, sobre cómo reacciono, cómo me comporto, etc. Entonces, al ser una sustancia que va a empezar a hacer, digamos, modificaciones en mis hábitos, modificaciones en mis maneras de conectar con el mundo y con la realidad, debo estar muy pendiente y muy observador, ¿cierto? Porque los cambios son muy sutiles. ¿Qué pasa? Algunas personas me dicen, ok, empecé mi tratamiento con microdosis, pero no siento nada.
llevo 3 pastillas, no siento nada. Realmente no es mucho lo que se va a sentir, porque la idea de las microdosis es que no llegues a sentir como tal un gran cambio a nivel, por lo menos, de reacción física, pero muy sutilmente sí van a empezar a generarse nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, de pensar, de responder, de conectar. Incluso los sueños también es un área que necesita mucha observación. Entonces, estén muy atentos de sus pensamientos, de sus palabras, de sus actos, de sus sueños durante el proceso de las microdosis. Y el tercer pilar, que me parece de los más importantes o el más importante en todo proceso en el que se incluya, digamos, alguna sustancia como psilocibina o DMT o LSD, lo que quieran, algún psicodélico, siempre va a ser la integración, ¿sí? Siempre va a ser ese punto lo más importante durante una experiencia ya sea de micro o macrodosis con algún psicodélico. Porque en ese proceso de integración es donde yo voy realmente a aplicar herramientas, voy a aplicar cambios que me ayuden a transformarme en una versión diferente de mí, que es a lo que se supone que quiero llegar, ¿cierto? Si yo comienzo un tratamiento es porque sé que necesito transformar algo, que quiero un cambio, que estoy cansado, que estoy cansada de seguir una vida en donde me estoy sintiendo triste, en donde estoy irritada, en donde estoy frustrada, en donde no me siento feliz. Estoy cansada de eso, ¿cierto? Quiero llegar a otro estado de conciencia, de sentir, y eso solo se logra por medio de la integración, de que yo pueda integrar lo que va pasando, ¿no? Los cambios que estoy observando que están sucediendo, cómo los aplico en mi vida, en mi cotidianidad, y cómo genero nuevas maneras, ¿sí? Nuevas formas de vivir en este espacio temporal, ¿no? En esta realidad. Entonces, estos son como los pilares que debemos tener en cuenta cuando decidamos comenzar un camino de microdosis de psilocibina o bueno, de cualquier otro enteógeno que ustedes vayan a utilizar. ¿Cómo se pueden maximizar los beneficios que recibimos de estas microdosis de psilocibina? Entonces, partamos de esa pregunta que yo les pongo acá, ¿no? Tratamos las microdosis como si fueran una pastilla más, y yo sé que muchas personas sí lo hacen. Yo sé que muchas personas ven documentales en Netflix, e investigan por internet, tienen la experiencia de otra persona que les dice, no, comencé a tomarme estas pastillas y me siento súper bien, y mi vida cambió y ha mejorado muchas cosas, o ya no estoy deprimido, ya no tengo ansiedad, y pues tú te animas, ¿no? Pero ¿desde dónde, no? Como desde la idea de que una pastilla va a generar un cambio en mí. Como me tomo la pastilla sola me va a quitar la ansiedad, me va a quitar la depresión, me va a transformar en un mejor ser. No es una pastilla más, no es como me duele la cabeza y me voy a tomar un Dolex, ¿cierto? Para que se me quite la cabeza. Así no funcionan las microdosis de psilocibina, así no funcionan los psicodélicos en general, ¿cierto? Ni las micro ni las macro, nada de esto funciona de esa manera como si fuera una cura milagrosa o una panacea que viene a transformar tu vida. Sí, claro que van a haber beneficios, pero si estos beneficios que de por sí ya trae la psilocibina se pudieran conectar con herramientas adicionales de terapia, ¿sí? De alternativas para empezar a transformar nuestros hábitos, nuestras formas en nuestra cotidianidad. Entonces podríamos maximizar el beneficio que vamos a recibir de la pastilla. Y así ya no pensaríamos que es que la pastilla no nos está sirviendo, o que las microdosis no sirven, o que esto no me funcionó, esto no me sirvió, porque es que no depende de la pastilla, ¿cierto? Como todo en esta vida, depende de uno, del trabajo personal que uno hace. Entonces vamos a entender algo. Las microdosis van a ser parte de un proceso terapéutico, como una herramienta que complementa
este proceso de terapia y complementa una voluntad personal de transformarnos en mejores versiones y en una búsqueda de autoconocimiento. Entonces, yo ya tengo esta voluntad de querer transformar mi vida, ya tengo este proceso de terapia comenzado porque ya me he identificado en lo que necesito, en mi propósito, a lo que quiero llegar o alcanzar, y estoy comprometido con eso, ¿sí? Le agrego las microdosis y gracias a la habilidad que tiene la psilocibina de generar estas nuevas redes neuronales y la neuroplasticidad y la capacidad de transformar nuestros sistemas de pensamiento y los esquemas mentales, yo ya puedo moldear esa nueva versión de una manera tal vez más fácil, ¿cierto? Porque no estoy ahí como rígida en el pensamiento, sino que la psilocibina viene y expande las posibilidades y las perspectivas para que yo sí pueda llegar a convertirme en una versión diferente de mí. ¿Listo? Muy importante entonces para maximizar esos beneficios, generar una alianza. Entonces este es el primer tip, ¿vale? Ahí ya les he dado varios tips desde el comienzo cuando les dije cuáles eran los pilares fundamentales de este proceso. Y este es un tip muy importante y es que podamos generar un vínculo, ¿sí? Un vínculo de uno con la psilocibina o con el hongo y conmigo, ¿sí? Una relación, una interacción en donde estoy siendo un protagonista activo de lo que está pasando, ¿no? No solamente un receptor que se toma una pastilla y espera que pase algo, no. Soy una persona que conecta con esta sustancia, con esta psilocibina, que está atento y observador a lo que empieza a surgir dentro de mí, en esta conciencia que se empieza a expandir, y empiezo a interactuar con la medicina también, a hacer preguntas, ¿sí? A meditar con ella, a buscar razones, raíces profundas de nuestros dolores, de nuestras tristezas. Entonces ahí empiezas a tener diálogos también en medio de todo con la psilocibina. Y yo les recomiendo siempre en las citas de orientación a las personas que hagan esto, que puedan tomar la microdosis, meditar y establecer un diálogo con la sustancia, de preguntar, ¿sí? ¿Qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que aún me falta por observar? Que si llegara a darme cuenta, si lo pudiera observar, cambiaría mi vida para siempre. Podría encontrar la razón, la raíz. Y podemos pedirle al hongo que nos muestre en la vida diaria o que nos muestre en los sueños, pero que se haga presente. Entonces, por ejemplo, tengo una referencia también de un psicólogo, se llama Francisco Centeno, que él invita, ¿sí?, a cultivar esta interacción entre el hongo y las personas, de disponernos a interactuar con este agente de cambio que parece ser muy inteligente, que tiene una conciencia, que tiene una vibración, pero bueno, acá ya tendríamos que hablar de lo metafísico de la sustancia, ¿no? De ver que, al igual que el yagé, o al igual que el peyote, o que las plantas de poder, pues los hongos también tienen un elemental, tienen un espíritu con el cual podemos tener una interacción. Hay una interacción con ese espíritu. Y en la manera en la que nos relacionamos con este espíritu, con esta energía alrededor de esta sustancia, podríamos también recibir muchísimas respuestas y mejorar nuestro proceso con las microdosis. ¿Sí ven? Entonces este tip es muy importante porque ya no saca simplemente el papel de consumo, no va a tomar estas pastillas y no va a consumir este producto y ya no. Esto va más allá, se trata de una interacción entre la psilocibina y mi propio proceso. El siguiente tip es lo que yo les decía, de tener un propósito y una intención. Entonces, esta es una de las partes más importantes, ¿sí? Como yo les decía, para empezar un tratamiento con psilocibina. La pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿para qué voy a hacer este proceso? ¿Cierto? ¿Qué quiero lograr? Podríamos escribirlo en nuestro diario antes de comenzar
las tomas, comenzar con el propósito, ¿sí? Entonces, yo, el nombre de cada uno, tengo el propósito de buscar la respuesta a, de transformar este hábito en mí, de encontrar tal cosa, ¿cierto? ¿Cuál es la razón que quiero lograr? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y comenzar esa bitácora o ese diario desde esa guía, ese horizonte, ¿listo? También es importante que ese propósito sea de alguna manera medible en el tiempo. Porque, como ustedes saben, pues este proceso tiene unos protocolos que van normalmente de ciclos de 3 meses. ¿Por qué ciclos de 3 meses? Porque según lo que está en la literatura y lo que se ha estado investigando, en estos 3 meses yo puedo hacer una evaluación de mi avance en alcanzar ese propósito, ¿cierto? Puedo en esos 3 meses revisar mi bitácora y ver si realmente han habido transformaciones, qué cosas han cambiado y si me estoy dirigiendo hacia el propósito. Entonces debe ser un propósito que se pueda medir en el tiempo, ¿cierto? Si mi intención es reducir mis niveles de depresión y ansiedad, entonces yo voy a revisar si en el tiempo eso está pasando. Hoy me sentí sin ansiedad. No sé, el primer mes la ansiedad disminuyó un montón, ahora ya no me muerdo los dedos, o ya no soy nervioso, o ya no lloro en las noches, no sé, como estas cositas que van pasando, ahora me siento más conectada con la vida. Entonces ahí vamos revisando si realmente estoy logrando eso que quiero alcanzar. Y esta es la pregunta que siempre les hago cuando estamos en las citas de orientación de Ritual Fungi, y es, ¿tú crees que el propósito por el cual comenzaste este tratamiento lo estás logrando, lo estás alcanzando? Y si no lo estás alcanzando, ¿qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué crees que te hace falta para llegar allá y que yo pueda, como facilitadora o como terapeuta, tal vez darte una orientación para que puedas dirigirte hacia allá con algunas herramientas complementarias? ¿Listo? Entonces, importante que tengan claro eso. El proceso de integración también es el tip importante para que nuestras tomas de microdosis se expandan y le saquemos el mayor beneficio a este tratamiento, ¿vale? Entonces, debemos entender algo muy importante. Esto no es un cambio que va a suceder en un mes, en 2 meses, ¿cierto? Es un cambio que se va a ver a medida que vamos avanzando en ese caminar hacia el propósito, de los pasos, pequeños pasos que vamos a dar hacia ese propósito. Entonces van a haber diferentes momentos que son normales, que los hemos explicado muchas veces, que durante el tratamiento de microdosis van a haber altibajos. Es una montaña rusa emocional porque tú puedes estar un día súper high, alegre, conectadísimo con la vida, todo está muy bien, me siento que todo es perfecto, que los amo a todos, puedes estar súper ahí y muy chévere también eso, pero pueden haber tomas, pueden haber momentos en donde estés abajo y la ansiedad aumente y te sientas mal y te den ganas de llorar y quieras no salir y te sientas muy cansado y quieras simplemente acostarte a dormir. Y todas estas movidas son totalmente normales en un proceso de terapia en el que estás haciendo aflorar todo tu mundo interno, todo tu mundo emocional, ¿cierto? Es normal. Entonces, importante que esto se vaya a ir procesando, ¿cierto? Que esto lo vayamos a ir masticando a poquito, que lo que va surgiendo lo vayamos anotando. Por eso es que es importante anotar. Por eso les recomendamos siempre llevar la bitácora, porque a medida que las vamos anotando podemos procesar un poco, digerir, ¿cierto? Masticar lo que está pasando. Si me sentí triste hoy, puedo sentarme y analizar esa profundidad de esa emoción, de esa tristeza, y soy segura que se va a llegar a entendimientos del por qué me estoy sintiendo de esa manera, o cuál es la raíz fundamental de ese dolor o de esa tristeza.
Normalmente se recomienda que lo escriban, pero también se pueden utilizar otros recursos como el pintar, ¿sí? En ese momento en que está surgiendo la emoción, pintar, conectar con la música, ¿sí? Si eres músico, tocar, buscar la melodía que pueda generar esa expresión de lo que está pasando contigo. Explorar movimientos, el movimiento corporal también es muy importante. También hay personas que en vez de escribir en una bitácora, lo graban. Entonces graban en el celular, graban lo que va pasando y así ellos van recordando cómo se están sintiendo y qué están entendiendo en el proceso. Y por supuesto, el tip y la recomendación más importante siempre desde mi manera personal y a todas las personas que toman este tratamiento es la psicoterapia. Y sí es importante que estés de la mano de un terapeuta si decides integrar esta herramienta a tu vida. De esta manera le vas a sacar muchísimo provecho. O sea, no se imaginan cuánto van a avanzar ustedes en terapia con las microdosis. Es muchísimo el avance que pueden llegar a tener, ¿sí? En sus procesos ya de psicoterapia si le agregan microdosis. Y es importante también tener al terapeuta informado de que eso está pasando. Yo sé que hay unos terapeutas que pues todavía no están muy empapados de este tema de la psilocibina ni de las microdosis, pero yo siento que si podemos hablar con nuestros terapeutas y explicarles que quieren ustedes como experimentar una alternativa diferente y probar y que les piden que también sean acompañados en este proceso, yo creo que ellos también de alguna manera van a sentir curiosidad por ver cómo es el trabajo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con esta persona, con este psicólogo, con este psicoterapeuta, van a poder tocar los temas que van a ir surgiendo con las microdosis. Y me empecé a sentir triste y me di cuenta que esa tristeza venía de una historia de mi infancia en donde mi papá me dijo algo, mi mamá hizo tal cosa o no hizo, mi hermano, me quedé solo, mis sentimientos de abandono, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas revelaciones importantes que van a ir surgiendo en nuestro ser, podemos hablarlo con el terapeuta y él nos va a ayudar a procesar lo que está pasando con las microdosis. Entonces sí es muy importante hacer este acompañamiento. Ritual Fungi brinda una sesión de orientación, de terapia totalmente gratis a las personas que comienzan este tratamiento con nosotras. Una orientación que normalmente se da al primer mes, después de terminar el primer mes, que el primer mes sería como un mes de prueba, también para que veas cómo te sientes con el protocolo, con la sensación, con lo que va surgiendo. Y durante este primer mes también identificar qué se va moviendo. En esta cita de orientación y ya con lo que hemos podido observar en el mes, yo les puedo dar algún tipo de guía, ¿sí? Brújula, para que los siguientes 2 meses ustedes puedan potencializar ese proceso y caminar más hacia el propósito, ¿sí? Integrar herramientas, a veces les doy herramientas, les propongo ejercicios, les doy recomendaciones importantes para que vayan integrando y podamos llegar a ese propósito al que nos queremos acercar. Pero no es una terapia sí, como tal, o sea, no es una cita de terapia, porque yo no voy a hablar con ustedes de un tema puntual de lo que está pasando con su papá, con sus heridas de abandono, con sus conflictos emocionales internos porque pasó tal cosa o porque me separé de mi pareja, y bueno, las cosas puntuales que van a ir surgiendo, eso no lo hacemos en la cita de orientación, ¿sí? Entonces sí es necesario que además de la cita de orientación que toman conmigo, tengan terapia ya por lo menos una vez al mes con un psicólogo o con un terapeuta. ¿Está la opción de tomar esa terapia conmigo? Sí, sí se puede también, pero eso es completamente aparte, ¿vale? Entonces voy a hablar un poco como tal, como de
de las herramientas complementarias que existen y que yo he podido como compilar. Aquí hay un cuadrito en blanco, no sé por qué no me salió la última, qué raro. No salió la última, pero ya les cuento cuál sería esa. Entonces, algunas herramientas que yo siempre recomiendo cuando estamos en este proceso es llevar el diario, importantísimo. O sea, si ustedes empiezan este tratamiento y me dicen que no llevan un registro de cómo se están sintiendo, mal. O sea, ya ahí comenzamos mal, ¿sí? Porque esta es una manera de integración. Escribir o plasmar de alguna forma el contenido emocional que va surgiendo en nosotros es una manera de integrar la experiencia. Y sí o sí, nos va a beneficiar un montón. Porque cuando ustedes están escribiendo, empieza a aflorar también muchas cosas. ¿Sí? En el ejercicio de aterrizar en el presente, aterrizar en el mundo material, lo que está pasando acá en mi mente y acá en mi corazón, y aterrizarlo en palabras, aterrizarlo en imágenes, ¿sí? En pintura o en mi voz, me va a ayudar un montón a seguir indagando, como una autoterapia un poco, ¿cierto? Empezar a ser nuestro propio maestro e indagar en el proceso cada vez más, a profundizar cada vez más y a recibir respuestas. Entonces, sí o sí, por favor, lleven el diario. O sea, tengan en cuenta que esto no es un juego, que comenzar un proceso de microdosis con psilocibina es una responsabilidad, que ustedes deben responsabilizarse con ustedes mismos a que van a meterle la ficha a hacer todo este trabajo personal, ¿cierto? Que se van a tomar la pastilla siguiendo el protocolo que hayan escogido, pero que lo van a hacer rigurosamente. No que un día sí, luego a la otra semana me tomo la otra, y luego se me olvide, luego 2 meses después hay personas que me dicen, tengo las pastillas hace como 2 meses, ¿puedo continuar? Es que no pude continuar por X, Y motivo, tal, no pude. Entonces la respuesta a eso fácil es sí puedes continuar, pero pues no vas a llevar como una línea de tiempo y no va a ser igual, ¿vale? O sea, no vas a poder realmente ver un beneficio en el tiempo si no haces este tratamiento con mucha responsabilidad y cumples con las recomendaciones que se les han dado sobre las microdosis, como evitar el consumo de alcohol durante el proceso o por lo menos durante los días de la toma, ¿sí? Evitar mezclar otras sustancias durante el proceso porque eso también va a generar pues una interferencia entre la psilocibina y lo que está pasando en ustedes. El consumo de cannabis durante el proceso con la microdosis no está recomendado, principalmente el THC. El CBD, pues hay algunos estudios, ya lo he dicho varias veces, que dicen y promueven como esta sinergia entre la psilocibina como, como un beneficio a nivel neurológico, pero pues es algo que está en estudio. Lo recomendable es que no se mezcle ninguna sustancia. Incluso el café tampoco debería tomarse durante los días de la toma de psilocibina, pues porque son efectos a nivel de nuestro sistema nervioso que van a interferir, van a generar una interferencia en el resultado, ¿sí? Y en que ustedes puedan realmente estar pendientes de qué es lo que está pasando con la psilocibina. ¿Ya? Es más por eso, no es porque si se van a tomar una cerveza y se tomaron la microdosis se van a morir o les va a pasar, van a tener una reacción a nivel del cuerpo terrible, no es por ese lado, es por el lado de que esas sustancias van a interferir en cómo yo voy a percibir los cambios y el tratamiento. Entonces, normal, como cuando tú decides comenzar un tratamiento de antibióticos y te prohíben el alcohol porque pues el alcohol va a hacer que, ¿qué? ¿Sí? No es porque te vayas a morir, es porque el antibiótico no te va a hacer efecto, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de ser muy responsables con esas recomendaciones y una de esas es el diario. Una herramienta muy importante durante este proceso con microdosis es la arteterapia. Sí, y esto está supremamente estudiado. De hecho, existe muchísimos grupos, ¿sí? A nivel mundial que están haciendo estas interacciones
grupales de psicodélicos, ya sean macros o microdosis, con arteterapia, con resultados muy positivos en el tema de la integración de las experiencias y de cómo podemos anclar en el mundo material todo el movimiento y el cambio emocional que puede empezar a surgir en nuestro interior, ¿cierto? Todo lo que empieza a moverse dentro de cada uno de nosotros lo podemos traer y lo podemos integrar por medio de la arteterapia, ya sea pintura, ya sea que quieran hacer algo en barro, ¿cierto? Y todas las diferentes expresiones artísticas que puedan existir, la música también. Así que esta es una herramienta complementaria que pueden integrar durante el tratamiento. El trabajo corporal. También siempre hablo de esto con las personas que toman la cita de orientación. Durante el proceso es importante que conectes con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todo el trabajo emocional va a pasar a través de tu cuerpo. ¿Sí? Toda esa memoria emocional está ahí en tu cuerpo. Y el cuerpo va a necesitar que esté en movimiento para que haya una flexibilidad, una relajación de, digamos, de esta energía, de este movimiento emocional y que puedas gestionar mejor lo que va a empezar a suceder, ¿sí? Entonces, si aparte de todo el movimiento emocional, pues tú estás en tensión corporal, no mueves tu cuerpo, estás tensionado completamente, pues va a ser más difícil que ese caos emocional tenga una apertura de una manera armoniosa y tranquila, ¿sí? Y que lo puedas observar mejor. De hecho, algunas personas comentan dolor durante el proceso con las microdosis. Dolor físico en algún punto del cuerpo, que me empezó a doler el estómago, que me empezó a doler la cabeza. El dolor de cabeza también es algo muy común en algunas personas que comienzan este tratamiento, que me empezó a doler la espalda, ¿sí? Etcétera. Dolores, que me empezó a doler el útero, pero no sé si tiene algo que ver. Entonces yo siempre les digo algo. Cuando tú comienzas un proceso de terapia en el que vayas a mover tu mundo emocional, en donde vayas a trabajar con tus heridas internas y tus traumas, tus miedos, todas estas historias, sí o sí, el cuerpo lo va a manifestar. Entonces es normal que empiece a mostrarse dolores físicos, que te duele la espalda, lo que ya les dije, que hayan diferentes manifestaciones físicas y es completamente esperado también que suceda. El trabajo corporal que siempre recomiendo es la danza, ¿sí? Que puedan danzar de una manera libre, no es necesario que se aprendan una coreografía o que tengan algún don de baile ni nada de eso. Simplemente poder mover el cuerpo, generar un movimiento, una flexibilidad. Entonces una danza libre, como ustedes lo vayan sintiendo, le ponen música y se empiezan a mover, empiezan a expresar con el cuerpo también lo que puede llegar a estar sucediendo dentro de ustedes. Hay momentos de crisis durante las microdosis. Hay momentos en donde podemos sentir muchísima ansiedad, momentos en donde nos vamos a sentir muy tristes, que tenemos tal vez mucha irritabilidad o estamos con mucha rabia. Esas cosas pueden pasar, ¿sí? Y hay personas que me lo han comentado, ¿no? Como me siento más irritable de que estoy tomando las microdosis, entonces no me pueden decir nada porque ya estallo o de repente estoy normal y empiezo a llorar. Bueno, en esos momentos, aplicar estas herramientas es muy importante, ¿no? Como me estoy empezando a sentir de esta manera, está entrando la ansiedad, y si entra la ansiedad porque está aflorando algo, ¿sí? Porque algo de mi mundo interior está saliendo a la luz, está siendo muy evidente y no quieres observarlo, siempre lo evades, pero ahora no lo puedes evadir. Entonces eso me da ansiedad, me da miedo tener que entrar ahí. La recomendación es parar un poco
y aplicar alguna de estas técnicas, ¿sí? Trabajo corporal, movernos. Podemos parar un momento y empezar a bailar, ¿sí? A movernos. También podemos hacer yoga, ahí como el dibujito. También es una buena herramienta complementaria a este proceso, el yoga. Es tener rutinas en la mañana del día de la toma, como también la meditación. Entonces ahí está también la meditación como una herramienta súper importante en estos procesos de trabajo con microdosis. Y siempre, de hecho, existen en este momento como tal programas de acompañamiento con microdosis de psilocibina enfocados 100% en la meditación, en el mindfulness, y hay incluso personas que se dedican exclusivamente a orientar a las personas en sus terapias con microdosis solamente con meditación, ¿ya? A partir de meditación y respiración. Entonces, esto ya está comprobado porque al igual que el tema de la arte terapia, bueno, todo lo que ya les he dicho, esto se ha estado estudiando muchísimo y se han dado cuenta que los resultados que podemos llegar a tener con las microdosis de psilocibina pueden ser muy parecidos a los que obtenemos cuando meditamos, ¿sí? Se activan casi que las mismas zonas del cerebro cuando estamos en microdosis a cuando estamos en procesos de meditación profunda, ¿sí? Meditación de verdad profunda, mindfulness, meditaciones vipassana, o que estamos ahí atentos a la respiración en el momento presente. Se activan esas mismas zonas y si a la meditación le agregamos la psilocibina, viceversa, a la psilocibina le agregamos la meditación, pues el resultado va a ser más grande. ¿Sí? El resultado positivo de la meditación va a ser, ¿sí? Y vamos a llegar también a grandes entendimientos en esos momentos de meditación. Entonces siempre recomiendo que, por ejemplo, lo primero que hagamos sea tomarnos la pastilla, que el protocolo es en ayunas, en la mañana, sea tomarnos la pastilla y dedicarnos unos 20 minutos o 10 mínimo a la meditación, a la respiración, ¿sí? Al trabajo con el cuerpo. Y que durante el día vayamos también escribiendo lo que va surgiendo. Y que si de pronto queremos integrar mejor la experiencia, al final del día hagamos algún ejercicio de arte terapia, ¿sí? Al final del día, ya cuando se ha, digamos, terminado el efecto de la microdosis, ¿no? Como, bueno, así me sentí, cómo lo expreso, cómo lo plasmo en este mundo, cómo lo integro por medio de una técnica de arte. ¿Listo? El trabajo con el niño interior también es algo que les recomiendo muchísimo porque sí o sí es algo que va a empezar a suceder. O sea, cuando empezamos estos tratamientos con psilocibina o con enteógenos en general, el trabajo que se va a activar muchísimo es el de nuestro niño interior. Las heridas de la infancia se van a hacer muy presentes y muy como claras hacia nosotras. Entonces es una linda oportunidad para tomar a ese niño o a esa niña y comenzar un trabajo de transformación con esas heridas que tenemos, explicarle a ese niño o a esa niña que esas heridas pues no son reales porque ya no están y esas cosas que pasaron pues pasaron porque en su momento, si se trata de nuestros padres, pues ellos no tuvieron otras maneras y nosotros tampoco tuvimos los recursos, así que se trata de mucha compasión hacia nuestro propio proceso, nuestro dolor, nuestras heridas, nuestras angustias y abrazar muchísimo a ese niño, a esa niña interior. También últimamente, en las citas de orientación, lo que he recomendado a ciertas personas que empiezan a activarse en estas heridas es que durante el proceso de las microdosis tengan una foto de su niña, de su niño, ¿sí? Una foto cerca de ustedes, cerca a su mesa de noche, ¿cierto? Donde la puedan ver todos los días. Y empezar, enfocar ese tratamiento
hacia ese, por ejemplo, ese propósito, ¿no? De trabajar mi amor propio, ¿sí? Mi validación, mi confianza, mi seguridad, todas esas heridas que puedo llegar a tener y sentir que estoy siendo parte de mí, de mi mundo, no de mi existencia. O sea, soy parte de mi propio templo, que soy este cuerpo, ¿sí? Y este trabajo lo podemos hacer durante las microdosis y pues van a ver que se van a lograr grandes avances en ese sentido. Las constelaciones familiares también, a medida que van surgiendo como todas esas imágenes de patrones de comportamiento, sobre todo que podemos llegar a tener, de cómo me relaciono con las otras personas, pues ahí me voy a pillar muchas como historias que se repiten, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que me estoy comportando como mi mamá, por ejemplo. Sí, que los dolores de mi mamá son mis dolores en este momento, que la rabia de mi padre es mi rabia, que el abandono que sufrió mi padre es lo mismo que yo estoy sintiendo, ¿sí? O el que me haya abandonado mi padre hace que yo sienta miedo de ser abandonada de mi pareja, porque con las microdosis de psilocibina, pues también aparece adicional a eso el trabajo que vamos a empezar a tener de manera personal con nuestra pareja, aunque nuestra pareja no esté tomando las microdosis. Pero si yo lo estoy haciendo, probablemente mis dinámicas en relaciones van a cambiar un montón, muchísimo. Y estas personas, pues nuestras parejas, nuestros amigos o las personas cercanas se van a dar cuenta. Entonces yo me voy a pillar también muchos comportamientos y muchos patrones que puedo llegar a tener con estos vínculos y a raíz de eso puedo pensar en profundizar aún más con una herramienta como es la constelación familiar, ¿cierto? Como si ya me pillo el patrón y ya me doy cuenta por dónde es, puedo ya profundizar con una constelación familiar. Entonces también a algunas personas les recomiendo, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué tal si haces una terapia de constelación familiar? Como para que sigas trabajando en eso que ya descubriste. Le podemos agregar también a esta herramienta otra que es muy buena, que se llama biodescodificación, que también es algo que nos puede ayudar durante este proceso y que también recomiendo en algunas personas muy puntuales, ya que tienen temas de síntoma como tal, enfermedad, algún síntoma físico, que va a empezar también a mostrarse durante las microdosis, ¿sí? Da tema de cómo mi enfermedad física está relacionada a mis historias de dolor, ¿sí? A mis emociones y a lo que está sucediendo en mi interior. Entonces también ahí recomiendo, por ejemplo, la biodescodificación. Respiración, que lo dejé por acá a este ladito. La respiración también es una herramienta complementaria muy importante y que de hecho siento que la debemos tener siempre ahí como cerca durante el proceso, siempre. Porque cuando se pone intensa la situación, cuando empezamos a sentirnos muy ansiosos o cuando vienen ataques o una pequeña crisis o tengo ganas de llorar o me siento súper mal, que sé que las han tenido, porque muchas de las personas con las que estoy en citas de orientación me han hablado porque están pasando por momentos así de crisis. Durante el proceso se activan un poco más y lo que más recomiendo es tener a la mano esta herramienta, ¿no? La respiración. Poder respirar la emoción profundamente y llevarla y atravesarnos de esta emoción, permitiéndola, ¿no? No simplemente querer quitarme pues la emoción, sino permitir que pase a través de mí. Y eso se puede hacer con la respiración. Podemos cerrar los ojos y respirar la rabia o respirar el miedo profundamente y asumirlo, ¿no? Como reconocer, sí, tengo rabia, sí, me siento muy triste, sí, me siento sola, sí, tengo miedo, sí, tengo miedo. Y es válido, ¿cierto? Es como validar también que me estoy sintiendo de esa manera y vivir ese momento, ese instante como lo más que se pueda, ¿no? Que atraviese todo nuestro ser y lo podemos hacer con la respiración. Y bueno, no apareció acá,
pero la última herramienta y que es como de las que ahorita está revolucionando pues la historia, pues, el tema este de las microdosis, que es lo que mucha gente ahorita se está dedicando al uso de las microdosis de psilocibina para transformar nuestros pensamientos, nuestros sistemas de pensamientos, porque por sí pues ya les dije que la psilocibina eh, genera este tema de la neuroplasticidad y nos permite cambiar estructuras de pensamiento, pues el neurohacking, ¿sí? El neurohacking, que no apareció ahí, pero es una herramienta nueva, ¿sí? De terapia que les recomiendo también que puedan integrar. Son una serie de ejercicios y orientaciones que podemos hacer durante el proceso. ¿Para qué? Para cambiar programas. Esos programas están relacionados a hábitos, ¿sí? Y cómo puedo cambiar mis hábitos. Hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos incluso de vínculos, mis hábitos con los vínculos, cuáles son mis hábitos, ¿cierto? Y cómo puedo transformando esos hábitos, transformando mis emociones, la manera en la que gestiono mis emociones o cómo me vinculo, cómo me alimento o cómo con mi relación con el cuerpo, puedo, junto con la psilocibina, convertirme en una nueva versión, ¿sí? Puedo transformarme en un ser que logra su propósito, que alcanza sus metas, ¿sí? Que llega a donde se propone, que puede decir, he avanzado un montón, he evolucionado un montón, no soy la misma persona, ¿sí? Ahora soy un ser más expansivo, más ordenado, más enfocado, más visionario, me siento mejor con mi cuerpo, me siento saludable, me siento más feliz, ¿sí? Y ese es el biohacking. Entonces, hay algunas personas que están facilitando estos espacios de acompañamiento con microdosis de psilocibina especializadas y enfocadas en el biohacking, que me parece súper revolucionario y sería genial si pudiéramos direccionarnos todos a poder hacer ese tipo de transformaciones en nuestra vida. De por sí la psilocibina ya lo hace de manera muy sutil y, por ejemplo, he tenido conversaciones con personas en las citas de orientación que me dicen, oye, o sea, no era mi intención principal cuando comencé a tomar las microdosis, pero eh, últimamente mi cuerpo como que me pide que deje de tomar gaseosa o ya no quiero fumar, entonces ya no estoy fumando tanto o ahora como que tengo ganas de hacer más ejercicio o levantarme temprano a meditar, ya no quiero comer carne. Una persona también en una cita de orientación me dijo, no sé cómo, porque me empecé a sentir como que ya no quería comer carne, pero eso fue algo que empezó a surgir solo, o sea, ni siquiera lo elegí, solo empezó a pasar, como que ya no me provocaba comer carne o el alcohol, ¿no? Porque también sirve para las adicciones. Entonces tengo personas que están en el proceso con las microdosis que me dicen que muy naturalmente ya no les provoca tomar, o si toman, toman muy poco y que su relación con el alcohol ha cambiado muchísimo, mucho, ¿sí? Ya no es una necesidad, no es algo que les llame la atención. Entonces es curioso porque por si la psilocibina sola empieza a generar estas transformaciones en hábitos, ¿sí? En maneras de comportarnos muy naturalmente. Entonces, de esa manera nos convertimos cada vez en mejores versiones, ¿cierto? Como en seres más conscientes, más expandidos, con todos los aspectos de nuestra vida más expandidos, ¿sí? En nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestra salud, nuestro trabajo, porque estamos más concentrados, porque cumplimos las metas, porque logramos dejar la pereza, ¿sí? Dejamos de dejar para al final todo, podemos realmente acercarnos a lo que queremos llegar. ¿Listo? Entonces, pues esto era un poco de lo que quería hablarles, de algunos tips, de cómo podemos complementar las microdosis
con algunas herramientas que vamos tomando puntuales en el camino, que ustedes también pueden tomar muchas herramientas que están en internet dependiendo de cuál es su propósito, de hacia dónde se quieren dirigir, ¿sí? Pero eso ya sería un trabajo de ustedes. Es decir, mi propósito es trabajar con mi herida del abandono, porque ya me la pillé. Entonces quiero tomarme las microdosis para profundizar en ese tema y tengo estas herramientas que pueden ser las constelaciones familiares, o a meditar, o a hacer estas visualizaciones, o a levantarme todos los días, a hacer decretos, afirmaciones positivas sobre mí misma, en donde yo me replantee que ya no me abandonan, ¿sí? No me siento que me abandonan porque estoy completa, y empiezo, ¿no?, a utilizar todos esos recursos y a integrarlos durante el proceso, y van a ver cómo se potencializa muchísimo el proceso. O sea, muchísimo ustedes van a salir después de esos 3 meses realmente convertidos en otros seres y muy felices del resultado, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer o ustedes mismos tomando herramientas que vayan encontrando en el camino, o con un terapeuta, alguien que les dé la mano y ustedes digan, quiero trabajar este tema, mi propósito es este, listo, vamos a trabajarlo. Y este terapeuta o este psicólogo empiece a darte herramientas, ya ejercicios, ¿sí? Ejercicios para que hagas todos los días, herramientas para trabajar con tu ansiedad, con la depresión, y ahí vamos como caminando de la mano hacia ese propósito, ¿vale? Entonces, terminamos esta charla sobre este tema y voy a responder preguntas. Ese es el momento de las preguntas y de retroalimentar un poco esta charla, ¿vale? Ahí está el contacto de Ritual Fungi. Si quieren comenzar este proceso con nosotras, con mucho gusto. Estamos ahí acompañándoles 24/7 desde el canal de Telegram y también pues desde WhatsApp, en lo que necesiten. Y tienen esta cita de orientación terapéutica en donde puedo ayudarles a direccionar de alguna manera, como ustedes quieran, su tratamiento de microdosis. ¿Listo? Entonces voy a parar la